hay que asegurarnos de que los 3 archivos tengan el mismo nombre y estén en la misma carpeta. Ahí está. Se llama igual, exactamente igual. La única diferencia es la extensión. Este es el proyecto y es .prjpcb. Este es el proyecto y este es el esquemático .ssh.doc y el PCB es .pcb.doc. Entonces, trabajamos primero con el proyecto. Las librerías están aquí. Entonces, aquí puedo ver todas las librerías que yo tengo, pero en caso de que no estén, vamos a Libraries y puedo instalar desde un archivo. Entonces, aquí en el Altium que yo tengo, están las librerías por marca. Hay una carpeta en mis documentos que se llama Libraries. Y todas estas es por marca. 3M es una marca, 4D Systems también, Altera, AMF, Amphenol, Analog Device, Atmel, Avago, todas estas son marcas. Y cada una de estas marcas tiene subcategorías. No está queriendo dejar. Ok, entonces aquí no hay vista previa. No sé por qué no pone la vista previa, pero si Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Está compartiendo algo? Porque yo nada más veo la parte de librerías y la resistencia. No veo ninguna otra pestaña emergente o algo así. Ah, ya, es que no me está permitiendo compartir las pantallas emergentes. Déjame ver. Ahora sí, ¿verdad? Ok, en caso de que no esté el componente que yo necesite, normalmente yo los puedo encontrar aquí, en estas dos librerías, Miscellaneous Devices o Miscellaneous Connector. O, en su defecto, se puede hacer la librería como esta que yo hice. Esta es una librería con componentes que yo necesitaba y estos componentes están aquí. Entonces, hay genéricos. Aquí, por ejemplo, hay transistores, hay antenas, hay baterías, hay sirenas, hay puentes, hay capacitores. En caso de que no se encuentre aquí en dispositivos misceláneos o conectores misceláneos, entonces voy a otra librería y la instalo. Aquí, Libraries, Install, desde un archivo. Yo tengo ya cuando se instala el Altium en documentos, hay una carpeta que se llama Altium Libraries. Y aquí van a estar por marca. Sharp, Spansion, Samtec, Samsung, Vishay, Toshiba. O sea, si tienen un dispositivo y ya saben la marca, pues pueden utilizar alguno de estos, ¿no? Por ejemplo,
ST. Si nos vamos a ST y nos viene por subcategorías, comparadores analógicos, circuitos de timer analógico, drivers de audio, procesadores, switch, algo más comercial, vamos a ver si hay compuertas, hay BJT, aquí está, compuertas. Entonces, ST, compuertas, le damos a abrir, le damos a cerrar y debe de aparecer aquí. Aquí están. Esta es la librería que acabo de instalar y tiene compuertas. Y ya esta librería es de la marca ST. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estos componentes y los puedo poner en mi circuito. Aquí están los TTL, serie 74, pero como vemos no están todos, porque no todas las marcas hacen todos los dispositivos TTL. Entonces, estos son los que fabrica únicamente la marca ST en lógica aritmética. Entonces, si yo necesitara otro de ST, por ejemplo, aquí está con puertas lógicas, también lo instalé. Y aquí están con puertas, pero ya son marca ST. Y podemos ver aquí el símbolo esquemático y el símbolo PCB. Entonces, aquí como vemos, este es montaje superficial. Este es True Hole. Entonces, vamos a poner esta. Nada más va a ser un ejemplo. Vamos a poner resistencias. Entonces, aquí en Miscellaneous Devices vemos las resistencias y van a venir 3. ¿Cuál es la diferencia de estas resistencias? Por lo menos de estas dos que son True Hole. Este es 1/4 de watt y este es de medio watt. Entonces, la que normalmente se utiliza es la de 1/4 de watt. Entonces, ponemos esta. Ponemos 2 resistencias. Y si quiero otra, le puedo dar clic derecho y la copio y la pego. Avanzar y regresar página, hago grande el circuito. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un circuito X. Esta es la línea que les decía, roja, que quiere decir que es un error. Conectamos. Cuando aparece en rojo le damos un clic. Y vamos a cambiarle de nombre. Recuerden que no tienen que quitarle la R. Entonces, aquí por default viene de 1 kilo ohm. Entonces, aquí le puedo cambiar el valor. Como es una resistencia pull down, perdón, normalmente la estamos poniendo de 2.2 y esta también 2.2 kilos. Y aquí vamos a poner un LED. Entonces, un LED que está conectado a 5 volts es más o menos una resistencia de 330 ohms. Ponemos esto. Vamos aquí a los LEDs. Entonces, aquí hay LED. Depende cuál yo necesite. En Miscellaneous Devices únicamente hay estas opciones. Este es True Hole. Este también. Este tiene un ángulo de 90 grados. Y este también. Entonces lo podemos doblar también o ponerlo así directamente. Vamos a poner este.
ocultamos GND, no se borran, se oculta nada más, para que no esté muy cargado el circuito. Le quito todos los signos de interrogación, hay que quitárselos, porque si no es un error. Vamos a poner ahora conectores. Profesor, una pregunta, para hacer ¿cómo invirtió? ¿Qué comando usó para invertir la tierra? La tomas la tierra y Ajá. antes de que le des clic para que la ponga, con el espaciador del teclado le das vuelta. Ok, sí. El espaciador ya le das a donde tú quieras. Eso lo haces con cualquier componente. Ok, o sea, gracias. Igual puede ser con esto, o sea, cualquiera, con el espaciador. Ok, sí, gracias. Sí, de nada. Entonces vamos a Libraries, vamos a poner un conector de tipo Molex que se ve aquí. A ver, voy a mostrarles cómo se ve un Molex. Aquí está. Este es un conector Molex, pero un Molex para PCB. A ver si se ven las dos partes. Aquí está. Este es un conector Molex. Esta parte se conecta al PCB. Aquí están los dos. Estos son los pines que van insertados aquí adentro y son los que se soldan con unos cables. Entonces hay de 2, de 3, de 4, 6, 8, 10, 12, hay muchos conectores. Entonces se conecta así. Este es un Molex. Tiene una sola posición. No lo puedes conectar de forma diferente. Únicamente entra en una posición. Entonces ese conector vamos a poner un Molex y vamos a poner uno de 2. Ok, entonces tomamos el Molex, o en su defecto, como el Molex no viene en la librería que debería de estar aquí, Miscellaneous Connector. Aquí no viene un Molex. El más parecido a un Molex se llama Header. Este es un Header. Entonces podemos poner un Header, pero el Header no tiene posición, o sea, no tiene una protección de la posición. Puedo ponerlo como yo quiera. Entonces, y el Molex sí, únicamente entra en una sola posición. Entonces, por eso estoy utilizando Molex. Entonces, ponemos un Molex aquí, donde se supone que pondremos algún tipo de sensor, un push button, y vamos a poner una pequeña fuente de alimentación. Con un puente de Winston. Entonces, un puente de Winston. Aquí está. Un puente de Winston, pero aquí, los que hay aquí, Miscellaneous Device, son cuadrados nada más. Entonces, si yo quisiera poner un puente de Winston que sea en línea, pues no está aquí. Necesitaría comprarlo primero, ver la marca, y entonces tendría que instalarlo en Libraries. Install y buscar la opción de puentes de Winston. En este caso yo ya tengo varios que están aquí. Y aquí está, el de en línea. Vamos a utilizar este.
utilizar capacitores. Recuerden que todos los signos de interrogación hay que quitárselos, porque si no nos crean un error. Aquí le puedo ocultar el nombre, bueno, el comentario donde dice la capacidad, pero no se la borro, únicamente se oculta para que nuestro circuito no esté muy cargado de muchas leyendas. ¿Hasta ahorita tienen algún comentario? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Porque esto nada más es una pequeña fuente para alimentar esa compuerta y al final vamos a hacer una pequeña tarjeta. Este nada más es un ejemplo. Los números tienen que ser consecutivos. Si hay otro que se llame U, entonces va a ser U1, U2, U3, igual con las resistencias, R1, R2, R3. Aquí, por ejemplo, también se llama U, entonces a este le vamos a llamar U2, para que no se dupliquen. Entonces aquí le ponemos DSC. Esta es nuestra salida. Buenas tardes. Entonces, esto para simbolizar que esta es nuestra salida positiva. Es que no está de 5 volts. Bueno, tenemos nuestra salida positiva y que alimenta todo el circuito. Y tenemos una entrada aquí. Entonces, si yo lo mandara a imprimir, este circuito quedaría así en este cuadro de referencia. Entonces tengo que centrarlo para que no se vea más feo. Aquí me falta un signo de interrogación. Entonces tengo entrada de botones o push button o sensores y este es entrada de corriente alterna y se lo puedo poner aquí también como un comentario. Le puedo poner 127 volts de corriente alterna o más bien tiene que ser menos volts de corriente alterna porque como entra directamente al puente
rectifica corriente continua y baja 5 volts. Si le ponemos 127 aquí, no lo soporta el regulador, porque el regulador puede trabajar con una entrada de hasta 60 volts con disipador. Entonces, si le ponemos 127, se va a quemar. Le ponemos 12 que vienen de un transformador y listo. Entonces, guardamos. Cada que hagamos algún cambio hay que guardar. ¿Cómo sé que no está guardado? Porque aquí aparece en rojo. Cuando le doy guardar, listo. Ya está guardado. Y entonces me voy a Design y actualizo el PCB. Todos los componentes que hay en este circuito esquemático se van a transferir y me pregunta cuál quiero pasar. Por default vienen seleccionados todas las conexiones y todos los componentes. Estos son los componentes y lo que sigue son las conexiones entre componentes que también tienen nombre. Cada conexión tiene un nombre. Entonces, así lo vamos a identificar en nuestro circuito, se llama NET. Cada conexión se llama NET y tiene un nombre. Obviamente está también la alimentación GND y VCC. Entonces le digo que los pase todos. Entonces le digo ejecutar cambios. Ejecuto cambios y debe de aparecer una flecha verde. En caso de que aparezca una cruz en rojo, quiere decir que hay un error con ese componente. Entonces, en este caso sí los quiso pasar todos. Y aquí están. Por default me da este tamaño. Entonces, normalmente yo tengo un tamaño estandarizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar todos los componentes de aquí y la voy a poner en un espacio donde yo tengo las dimensiones. Supongamos que ya tengo las dimensiones de ese espacio. Y entonces dibujo con las dimensiones y la forma y lo meto ahí. Y entonces no me sirve. Entonces, con línea, place, y ponemos una línea. Vamos a dibujar un cuadro. Ese cuadro lo podemos cambiar también de tamaño. Ese ya sería el diseño en la PCB, ¿verdad? O sea, ¿cómo se vería para ya mandarlo a imprimir, no? Sí, así es. Aquí ya vamos a estar. Este es el PCB. Ahora, los colores de las líneas nos están diciendo qué capa del PCB es. Si vemos acá abajo hay unas pestañas. Como habíamos visto ayer, top layer es la parte de los componentes. Entonces, normalmente si yo utilizo una cara, tengo que utilizar las pistas en el lado contrario, button layer. Entonces, tengo que cambiarlo de ubicación. Entonces, supongamos que no es la dimensión exacta que yo necesito. Entonces, lo puedo hacer más pequeño. Nada más que me meten ruido los componentes. Los voy a sacar de aquí para que me dejen mover esta línea. Ahí está. Entonces, primero vamos a poner forma de sujeción y ponemos un pad. Este pad nos va a servir para poner tornillo. Entonces pongo 4. Normalmente en alguna cajita o en algún lugar donde lo voy a fijar, puedo poner 4 sujeciones. Entonces vamos a poner 4 y les voy a cambiar de tamaño. Selecciono los 4. Ahí están seleccionados los 4. Estoy usando al mismo tiempo la tecla donde tiene una flechita para poner mayúsculas y se seleccionan los 4. Los 4 componentes que son del mismo tipo y me voy a PCB Inspector. PCB Inspector, aquí en el tamaño, vamos a ponerle un tamaño ya más real, tamaño del agujero y el tamaño exterior de la dona.
Nos lo da en dos ejes, en X y en Y. Ahí está. Entonces, esto sería nuestra forma de sujeción. Lo único que tengo que hacer es centrarlo más o menos. Tengo que ver las dimensiones, obviamente. No puedo poner muy cercano el agujero de la esquina porque a la hora de hacer el agujero se puede romper. Entonces, tiene que estar más o menos hacia el centro. Selecciono otra vez. Si yo quiero hacer el diámetro exterior más grande, porque yo necesito cobre, entonces le hago más grande el diámetro exterior. Ahí está. Estas son todas las propiedades que puedo cambiar de estos pads y lo voy a bloquear para que no se pueda mover. Lo bloqueo y no lo deja mover, dice que está bloqueado. Entonces ahí lo mantiene, está bloqueado. Los 4 están bloqueados. Entonces, para que Altion me lo detecte como un pad que no va a interactuar en mi circuito, yo le pongo una numeración con 0. Si tiene un 1, quiere decir que en algún momento yo lo voy a utilizar para que esté interactuando con mi circuito, pero si le pongo 0, le estoy diciendo que no lo voy a usar. Entonces le pongo el designator, lo pongo en 0, y aquí aparece un 0. Esa es una forma de decirle que este va a ser un agujero para un tornillo para sujeción, nada más. Una sujeción de tipo mecánico. Ahí está, esta es nuestra tarjeta. Entonces, esta línea exterior únicamente me va a servir para... La línea exterior me va a servir para el corte, me va a delimitar mi tarjeta. Entonces, no es necesario que esté en alguna de las caras de mi tarjeta. Entonces, como es un corte, vamos a cambiarlo y vamos a quitarlo de top layer y lo vamos a poner en multilayer. Quiere decir que va a estar presente en todas las capas. Si mi tarjeta tiene, no sé, 20, 30 capas, va a estar en todas. Y cambió a gris. Está en todas las capas. Si tiene capas intermedias, ahí mismo va a estar. De todas formas, no me interesa porque no va a ser una pista, va a ser un corte. Entonces paso los componentes aquí. Y si se dan cuenta, cada que los jale, únicamente aparecen las conexiones de los componentes más cercanos. Igual que en el esquemático, cuando yo lo esté seleccionando con el mouse, yo lo puedo girar con el espaciador, de tal forma que las líneas de conexión no se crucen. O sea, si yo lo tengo en esta posición, por ejemplo, las dos líneas blancas, que son las conexiones, están cruzadas, pero si yo lo pongo de esta forma, ya no. Cuando aparecen en verde, quiere decir que están muy cerca los componentes y es un error. Están casi encimados. Entonces no me conviene que estén encimados. Recuerden, como les decía, los conectores deben de estar en un extremo, en una orilla. No me conviene ponerlos en medio. Entonces, en una orilla, los pongo en una orilla para que no choque con los demás componentes. La posición de este regulador, que es el U1, este es el U1, el 7805. Esta posición es para ponerle un disipador de calor. Recuerden, cuando esté en verde, error. Entonces no me conviene que tenga un error. Ahí está, es más o menos una distribución uniforme, dejando libre el espacio de los tornillos, porque normalmente los tornillos tienen una arandela y esa arandela cubre
un área mayor que el agujero. Entonces, guardo el PCB y ahora me voy a las reglas. En estas reglas yo voy a configurar cómo es que quiero que mi circuito PCB funcione. Las características de mi circuito PCB. Entonces, son muchas configuraciones. Vamos a ver algunas nada más. Lo que me interesa es el claro que va a tener la distancia entre componentes y pistas. Por default está 10. El mínimo son 10 milésimas de pulgada. Recuerden que los PCBs, la electrónica está dimensionado en milésimas de pulgada. Aunque yo puedo cambiar las unidades, pero me conviene dejarlo en milésimas porque es el estándar. Todos los datasheets de los componentes van a venir en milésimas de pulgada. Entonces, lo puedo dejar por default en 10. El espesor de la pista, 10 milésimas es muy pequeño. Vamos a ponerle mínimo 30 milésimas de pulgada con un máximo de 1 pulgada. Y aquí el mínimo vamos a ponerle 20. Va a haber algunos casos en que nuestra pista puede pasar por un lugar muy reducido y entonces no me conviene que no va a pasar porque a lo mejor en 30 milésimas no pasa, pero en 20 sí. Le doy a aplicar. Ese es el espesor. Las capas. Por default vienen 2, aunque yo puedo adicionar más capas. Aquí se pueden adicionar más capas. Por default vienen 2. La top layer no la vamos a utilizar porque nuestros componentes son true hole y únicamente vamos a utilizar button layer. Entonces dejo seleccionado más button layer. Nuestras pistas deben de ser azul. Y eso sería la mínima configuración que requiere el PCB. Entonces le doy a aplicar, le doy OK. Y no hay nada visible aquí. No hay nada todavía porque todavía no están las pistas. Hasta que yo le dé autoroot a todo, es cuando las reglas van a aplicarse. Entonces aquí empieza. Cuando termina, al final va a haber una línea que dice que terminó sin errores. Estas son las pistas ya en azul. Si se dan cuenta, la puso en button layer. No la puso en top layer, no las puso en rojo. Las puso en button layer azul porque yo lo configuré así. Pero no hay distinción, por ejemplo, de la tierra. La tierra debe de ser el más grueso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionarle, igual con la flecha de mayúsculas, seleccionamos toda la pista que se llama tierra. Y le vamos a cambiar de espesor. Aquí hay algo que hizo Altium y no debería de hacerlo. Esto, nunca las pistas pasan en medio de un capacitor o de una bobina. Nunca debo dejar que pase esto. Entonces, Altium no lo sabe, pero esto no se debe de hacer. Aunque aquí no hay mucho problema porque la pista que pasa es tierra. Entonces, si yo la arrastro un poquito hacia la derecha, ya no va a pasar en medio, pero si cualquier otra pista no hay espacio y necesita pasar por el medio de un capacitor o de una bobina, eso es un error, no se debe de hacer. Porque modifica la señal que genera el capacitor o la bobina. Entonces no me conviene que la modifique, por ejemplo, la frecuencia. Ahí está seleccionado toda la tierra. Voy a PCB Inspector y le cambio el espesor, el width. Dice que está en 30, entonces vamos a ponerle en 60 para que yo la pueda visualizar. Se puso en verde aquí. Recuerdan que en verde es porque está demasiado cerca, porque como ya la hice más gruesa, entonces lo que hago es arrastrarla para que se quite ese error.
Seguito el error. Entonces ahí podemos ver que la pista más gruesa es tierra. Sigue se viendo todavía feo porque tengo ángulos de 90 grados. Si se dan cuenta, aquí tengo 90 grados, aunque no exactamente está 90 porque tiene esta parte, el pin de esta resistencia, pero lo voy a borrar. ¿Cómo lo borro? Place. Pongo una región sólida y entonces voy a eliminar ese ángulo de 90 grados. Ya no tengo 90 grados, ya tengo 45. Entonces, arreglar todas estas pistas, esto, por ejemplo, no se ve bien. ¿Qué puedo hacer para que no se vea tan feo? Voy a recortar estas pistas de tal forma que no permitan que pase en medio. Recuerden que se tiene que arreglar para que se vea más estético. Aunque de entrada pueden aparecer ángulos de 90 grados, estos ángulos se pueden borrar con la región sólida. De esta forma. Entonces ya no tengo 90 grados y ya se ve menos feo. Aquí también este pico se ve feo, no tiene por qué subir hasta ahí. Esta pista puede conectarse directo aquí, aunque aparece esta región y la puedo borrar. Entonces no únicamente triángulos puedo hacer con la región sólida, puedo hacer polígonos, puedo hacer figuras multiformes, no necesariamente triángulos, y elimino esta parte que tenía 90 grados, aunque acá del otro lado también hay. Entonces está agarrando forma, se está viendo que la pista que tiene mayor volumen, mayor área, siempre debe de ser el negativo o la tierra. Aquí también la puedo hacer más grande. Cuando aparezcan dos flechitas, la puedo arrastrar y esta área se hace más grande. Siempre cuidando que la parte estética no se afecte. Parece que ya no se ve tan feo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Pues yo por el momento no, pero yo creo que ya al momento de hacer nuestro propio PCB ya ahí va a ser donde ya surjan las dudas completas, ¿no? Entonces, que ya cuando hagamos el nuestro, yo creo que vale. Sí, ya va a empezar a haber dudas. Ok, bueno, aquí ya lo podría dejar aquí. Este PCB ya podría ser válido, pero tengo que cuidar mucho la parte estética. Entonces aquí, por ejemplo, arreglar lo más que se pueda todas las pistas y al final vamos a poner un blindaje para protección de la radiofrecuencia que esté en el ambiente.
Cuando utilicemos circuitos de control, como por ejemplo este, que es una compuerta lógica, puede dispararse en falso cuando tengamos algún tipo de radiofrecuencia, y las pistas pueden ayudar a ser como una antena. Por ejemplo, esta pista que es bastante larga puede ser una antena y casualmente entra hacia la compuerta. Entonces, para evitar esto, aquí, en este polígono, vamos a poner un blindaje. Y aquí le decimos a dónde lo queremos conectar. Le decimos que lo queremos conectar a tierra, porque la tierra es la protección. No está compartiendo. Ya se quitó. A ver, vamos a ver qué pasó. Es que me sacó. Vamos a ver por qué me saca esta cosa. Listo. Entonces, aquí, en este icono, vamos a poner un polígono plano. Este polígono plano lo vamos a conectar aquí. Le decimos que lo conecte a tierra, porque va a ser la protección. Aquí en net le decimos que lo conecte a tierra. Ok. Y entonces delimitamos nuestro polígono, le decimos que lo quiero, obviamente lo puedo hacer pequeño y después lo puedo hacer más grande. Entonces, aquí está, pero lo vamos a hacer más grande. Y entonces cubrió toda el área que estaba libre, se cubrió y debe de estar conectado a tierra. ¿Cómo sabemos que está conectado a tierra? Si se dan cuenta que hay unas pequeñas conexiones. Esta terminal es de tierra y está conectado con el blindaje. Está conectado con el blindaje. Se va a terminar la sesión en un rato. Nos cambiamos a la otra cuenta, por favor. Dice que nos quedan 10 minutos. Entonces, esta es nuestra protección. Entonces, podría imprimirse. ¿Cómo sé cómo va a quedar impreso? Le doy aquí, generar la impresión, pero aquí me doy cuenta que, pues así yo no lo quiero, ¿no? No quiero que me imprima la forma de los componentes. Yo nada más quiero las pistas y los pines, porque pues la forma de los componentes no la necesito. Entonces, con el botón derecho, voy a sacar otro menú y vamos a configurar este PCB. Para empezar, si se dieron cuenta, aquí no están los agujeros. No están. Entonces, activamos los agujeros y únicamente voy a tener 2 capas. ¿Se acuerdan cuáles son las capas que necesito? ¿Cuáles son las layers que necesito? Las que usé en el circuito. No todos contesten, nada más uno a la vez, o sea, no tampoco, ¿sí? ¿Alguien sabe? ¿Sí siguen ahí o ya se fueron? Sí, aquí seguimos, profesor. ¿Cuáles son las capas que utilizamos? ¿Cómo se llama la capa donde pusimos las pistas? ¿La top layer? Top player, ¿no? No, porque es roja, no son rojas. Entonces, la de abajo, ¿no? La bottom layer. La button layer. Ajá, es la button layer.
¿Y cuál es la otra? Cuando se hizo el recuadro para delimitar el tamaño de la tarjeta, ¿cómo se llama esa capa o ese layer? Que está en color gris. ¿Cómo se llamaba? ¿Es el overlay? Multilayer, ¿no? Sí. Multilayer. Entonces, únicamente esas dos capas necesito. Button layer. Entonces, las otras que no las necesito, las voy a borrar. La top overlay. ¿Esas dos para qué son? La overlay. No, las otras dos que seleccionó. Ah, es para poner las pistas en color rojo. Las pistas que van en el lado del componente, como no las usamos, pues no las necesito, ¿no? No, pues no. Entonces, no necesito top overlay tampoco, porque ahí están los componentes en lado contrario. Quiere decir que si yo utilicé el rojo, entonces el componente está en button layer, está del otro lado, entonces tampoco utilizo los dos. Entonces las borro. Le doy delete y me pregunta si sí las quiero borrar y ya, me quedo con button layer y multilayer porque son las únicas que yo necesito. Nuestro circuito cambió. Borró lo que yo no necesitaba. Únicamente me dejó la button layer y multilayer. La multilayer es la línea que está al exterior. Este recuadro, el exterior. Entonces, pero no está a escala. Si nos damos cuenta, está muy grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Configurar la página. Entonces, para empezar, este tamaño A4 es tamaño gringo, ¿no? Nosotros no utilizamos hojas tamaño A4. Lo más cercano al A4 es la tamaño carta. Entonces, vamos a ponerle carta. Y aquí le vamos a poner que nuestro PCB está a escala, pero la escala es 1. Y el color que voy a imprimir es un solo color. En este caso va a ser negro. Entonces, en lugar de gray o color, le doy mono. Y entonces, ahora sí, esta es nuestra hoja tamaño carta y este es el tamaño de nuestro PCB. Este es nuestro PCB. Sí. Y si se dan cuenta, está unido con esta pista que es la más gruesa y está unido con tierra. Esta es la tierra. Ahora, si me parece muy delgado, porque se ven muy delgados, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es irme otra vez a las reglas y voy a hacerlo que se haga más ancho. Aquí le doy, por ejemplo, 30 milésimas, le doy Apply. En el otro polígono también le doy 30 milésimas, le doy Apply y regenero otra vez nuestro polígono. Y entonces deben de hacerse más gruesas. Entonces, las líneas de unión, ¿ya vieron que se hicieron más gruesas? Sí, ya se ven más gruesas. Ahora están más gruesas. Entonces ya, y está conectado directamente a tierra. Entonces, está protegido. Todas las pistas que están en el interior del blindaje están protegidas porque están conectados a tierra. Este es mi PCB. Le puedo poner un nombre normalmente para que no se me olvide cómo se llama esto. Aquí le voy a poner cómo se llama mi circuito. Proyecto 1, pero lo tengo que poner a espejo porque cuando imprima debe de imprimírmelo al revés. Y después, cuando ya está impreso en la tarjeta de cobre, ya lo cambia y los pone al derecho. Entonces vamos a ponerle una letra más o menos no tan fea. Y aquí le ponemos un tamaño de 150. Recuerden que son milésimas. Y lo vamos a poner aquí. Entonces aparece ahí. Le vamos a poner también la fecha, es muy importante el modelo, la fecha. Vamos a ponerle va a ser la prueba 1. Vamos a ponerle con letras reales. Vamos a invertirlas.
más que vamos a hacerlo más grande, 150, y le ponemos la fecha. Sería 12/05/22. Todo a espejo. Si vamos a poner letras, tienen que ser a espejo. Cambiamos el tipo de letra. Pueden dejarle la letra por default, pero es mejor cambiarle para que le pongan su sello personal. Lo ponemos donde tengamos algún espacio. Regeneramos. Recuerden que también puedo voltearla donde yo quiera. Ahora sí, este es nuestro PCB. Ya lo puedo poner a imprimir. Y este sería el tamaño real. Ahí está. Únicamente lo saco, lo meto al cloruro férrico, lo estaño, se perfora, se soldan los componentes y listo. Ese es un PCB. Vamos a cambiarnos a la otra cuenta, por favor. ¿Listos? ¿Siguen ahí? Profesor, Sí. Sí, profesor. esto sería como para hacerlo por planchado Sí. en la PC. O lo puedes mandar a hacer también. Ya la ventaja de Altium es que tú puedes generar el archivo que es las coordenadas para una máquina CNC, y entonces lo puedes mandar a hacer. Únicamente tienes que generar el archivo de tipo Gerber, y ese archivo ya lo envías a una empresa que lo hace y te va a cobrar por hacerlo, pero o lo puedes hacer así planchado. Sí, o sea, nada más esa hoja es para imprimirla y hacerla por planchar en la placa de cobre, ¿no? Sí, con papel transferencia o con un acetato. Necesitas una impresora láser de un solo color, y entonces se plancha encima de la placa de cobre. Entonces, cuando tengan un circuito trayectorias de algunas pistas, el espesor,
la ubicación de componentes, únicamente utilizar eso. Entonces, podemos ponerlo, por ejemplo, a ver, no hizo nada. Hay una opción donde mezcla la pista de tierra, la mezcla con el blindaje y no se alcanza a ver, pero aquí no me lo quiere activar. O sea, esta pista que es tierra, se mezcla con este blindaje y no se ve la pista de tierra, únicamente se ve un blindaje completo. Ahí está. Ahora sí. Ahí cambió. Ahora ya no tenemos una pista de tierra porque ahora la tierra sigue siendo el mismo blindaje. Ahora todo es un blindaje. Cambió un poco. Esta es la mejor opción porque no tengo espacios en blanco. Entre más área tenga la tierra, mi circuito está más protegido. En este caso tiene el máximo de área que puede tener la tierra, pues, prácticamente abarca todo el espacio libre. Tierra es esto, todo esto. Únicamente se ven los pines de conexión. Aquí se alcanzan a ver. Esta es una mejor opción. Lo vamos a encontrar mucho en circuitos. Entonces se activa aquí, le dan 2 clics encima de la malla. Utilizamos la primera opción y aquí se ve otra vez la pista. Aquí se alcanza a ver otra vez la pista de tierra. Esta es la pista de tierra, pero está dividido el blindaje. Entonces, esta división, pues es espacio en blanco que se desperdicia, ¿no? Que puede ser igual de cobre y puede servir para blindaje. Entonces, nos conviene mejor que esté aquí, la segunda opción. Entonces, la segunda opción, mezcla. Si nosotros nos acercamos hacia donde dice tierra o GND, vamos a ver a dónde va la pista, dónde estaba la pista, pero está mezclada con el blindaje. Y eso nos proporciona una mayor protección. Entonces, eso sería como que revisar para marcarles si tienen algún error o decirles que está bien, darles el visto bueno para poder imprimir. Entonces, lo único que tengo que hacer para imprimir es aquí. Le doy print. Lo puedo poner en acetato o normalmente se utilizan varias. Entonces, yo lo copio, todo el circuito, copio y hago varias copias de mi circuito para no desperdiciar una hoja completa, para que al mismo tiempo que imprima una hoja, imprima, por ejemplo, 4 circuitos al mismo tiempo. Y entonces en mi hoja se vería así. Imprimo 4 al mismo tiempo y ya tengo 4 opciones. Los circuitos que ya una vez están impresos y planchados normalmente no salen perfectos, entonces tengo que hacer varias pruebas. Entonces me conviene tener varias impresiones del mismo circuito y alguna de ellas debe de funcionar. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Pues yo por el momento no. Yo como le digo, pues ya, yo creo que ya hasta que empiece el mío. Ok, pues ya el circuito ya lo tienen simulado. Sí, o sea, me refiero en la PCB ya cuando funciona. empiece lo de la PCB. Ya yo creo que ya van a empezar a surgir las dudas. Sí, ya tienen que empezar a hacer el PCB. Entonces, se supone que antes del PCB
si no lo han armado en físico, hay que armarlo en un proto. Si funciona en el proto ya con la salida que van a ser 2 motores, entonces ya lo pueden pasar al PCB. Mientras no funcione por hoy, si no tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta o comentario? Ok, entonces, hasta mañana. No, profe. Gracias, hasta mañana. De nada, hasta mañana. Hasta luego, profe. Mañana. Hasta mañana.